de aquí. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esto de que tengamos la cámara, ojalá que todo lo podamos tener. Digamos, si se complica un poco el internet, la podemos apagar, pero me gusta mucho estar con los rostros de ustedes ahí viéndome y sabiendo que me ven. A veces cuando no tiene todas las cámaras apagadas, uno piensa que está hablando con la computadora al rato y se me escuchan, porque perfectamente todos están dormidos o no están y uno sigue hablando, ¿verdad? Y igualmente la clase se graba como metodología, ustedes lo pueden ver después. Pero ahí vi un meme que me llamó, que me hizo gracia, porque entonces estaba la persona con el celular ahí, con la cámara puesta, la, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y le sale una nubecita que dice, yo no poniendo la atención a la clase porque sé que después lo voy a ver, aunque sé que no la voy a ver, ¿verdad? Porque efectivamente, cuando ya tengamos trabajos y varias cosas que hacer, difícilmente lo vamos a ver. Tal vez para ver cosas o cuando yo digo pregunta examen y salen en el examen, entonces van a ir a ver cuando yo digo pregunta examen, ¿verdad? Y la vamos a volver a ver. Pero la idea es que ojalá podamos estar siempre conectados y conectadas, ¿verdad? Y atentos a la clase y aparte porque es muy práctico, digamos. Y yo no les recomiendo, digamos, como que tengan, que digan ahora en la clase de formulación termino aquella cosa que toca hacer el trabajo porque algunas de las clases vamos a usar Project y vamos a estar todos ahí mismo, ¿verdad? Entonces, tal vez pueden desbloquear sus agendas de eso y bloquearlo con el tema de la clase para que sea mucho más amigable. Entonces, bueno, les decía que aquí vamos a tener en el programa, en el aula virtual, ya las cosas que están. Ahí ya tienen disponible el programa, el libro de texto 1 y 2, más los manuales del proyecto que vamos a ver después, y el libro de Paintbook. Eh, Traté de conseguir lo más actualizado posible. Eh, de alguna forma llegaron a mi correo esos libros, entonces ahí yo se los pongo a disposición. Temas de derechos de autor y todo eso vamos a ignorarlo momentáneamente, solo que están ahí, porque es para la educación, no lo estamos vendiendo. Y ahí voy a ir colgando cosas, digamos, todas las semanas, posiblemente el lunes antes, vamos a ver, de ahora para la otra semana, ya que el programa viene lo que tienen que leer, que revisar. Eh, Les voy a habilitar ya las cosas posiblemente el lunes en la mañana, ya la van a tener, digamos, disponible para que lo vean y lo vean. Eh, y ahí siempre va a ser nuestra parte. Yo casi siempre les mando un correo cuando ya está todo, como para que lo tengan ahí en mente. Y bueno, la idea es que todos los profesores usen el aula virtual. Ahí pueden descargar el programa y lo vamos a ir viendo poco a poco para ver todas las particularidades del interesantísimo mundo de los proyectos. Déjenme abrir yo el que tengo acá. Si tienen acceso, entran y lo pueden ver, sí. Bueno, las personas que tienen todavía hay problemillas con la matrícula no la van a poder ver. Igual les voy a mandar un correo con el programa y demás. Pero esperemos que ya, digamos, de aquí a mañana esté pues más que solucionado el asunto. Pero los que sí ya está todo bien, pueden fijarse a ver si pueden entrar y que no hay ningún problema con ello. Entonces, eh, bueno, hay toda una legislación, yo no sé si ustedes lo sabían, pero en la universidad hay toda una legislación del tema de hostigamiento y acoso sexual, entonces si tienen alguna situación con algún profesor o compañero administrativo o demás, pues pueden llamar a ese teléfono, obviamente hablar con nosotros y vamos a trabajar en ello. La idea es que obviamente no puede pasar y la universidad ahora tiene una nueva legislación muy rigurosa en ese sentido, entonces siéntanse acompañados y agrupados por la institución en ese sentido. Un poco, bueno, la dinámica del, del curso es que las relaciones internacionales están inmersas en un proceso de propuestas, formulación de ideas que permite un mayor bienestar para la población, un intercambio social que busca la armonía entre países, regiones y demás individuos. A veces en los proyectos que son muy particulares se pierde esa visión, esa macrovisión que hay. Incluso podemos trabajar con alianzas público-privadas, con ONGs, con una serie de actores que a veces no son tradicionales, incluso para diplomacia, otra serie de cosas, y que vamos a tratar de explorar y abrir un poco más la visión con respecto a eso.
y trabajar propiamente en el proyecto ya más acotado. El curso se detallan formas, prácticas y elementos del ciclo de vida del proyecto, de la formulación de las ideas, la elaboración de la formulación, la estructura de la elaboración de estructuras documentadas de proyectos, la ejecución y la evaluación de resultados de impacto para medir el alcance de. Esto es muy importante porque si nosotros no, desde la formulación, no pensamos en cómo vamos a evaluar, ahí ya tenemos errores metodológicos. O sea, uno tiene que siempre formular un proyecto pensando en la evaluación y tanto la evaluación de resultados como de impacto, que ahí vamos a ver y adentrarnos mucho en la diferencia y en la generación de indicadores que nos puedan medir eso. Y no solo indicadores que nos puedan medir eso, sino también los documentos que nos permitan comprobar esa evaluación que yo estoy haciendo. Eso es mucho y eso es vital, poder tener todo documentado y todo establecido. El curso pretende que las personas estudiantes se apropien metodológicamente las herramientas de formulación, control y evaluación en seguimiento, ejecución y evaluación de resultados e impacto generados en los proyectos de relaciones internacionales. Entonces, un poco el objetivo es conocer los insumos teóricos, metodológicos, prácticos en la formulación del proyecto. Vamos a analizar y discutir conceptos, conocer herramientas, comprender diferentes métodos y evaluar la viabilidad de un proyecto de diferente énfasis. Entonces, el curso se va a enfocar básicamente en 4 grandes temas, los cuales van a ser, primero, conceptos generales de proyecto, tipos de proyecto, etapas de proyecto, factores de éxito o fracaso. Ahí, aparte de la literatura que está, hay algunos otros libros que, por cierto, los regalaban en el aeropuerto, en el VIP. Yo siempre iba y me los traía, que tuviera que andarlos jalando. Pero de ahí yo voy a seleccionar algunas lecturas muy puntuales. Dirección de proyectos profesionales de PMI, la innovación y gestión estratégica de los proyectos. Lástima que no los tenemos porque hubiera hecho una ontología muy interesante, pero como no está, esperaría ahí darlo. Y algunos otros libros que yo bueno, ya los encontré, ¿verdad? Virtuales, otros no, entonces los que no serían, escanearía tipo las lecturas particulares, ¿verdad? Para un caso específico que vayamos a trabajar. Pero bueno, si no, ahí está la lectura básica. Igual es una lectura que se lee muy rápido, digamos, sencilla, con un léxico también fácil, digamos, de abordar. Después de esta primera parte que es introductoria, pasamos al tema de la planificación de proyectos, desde la identificación de la idea hasta esas estructuras del estudio de mercado, estudio técnico, la parte financiera, la justificación. Tal vez le pidamos ahí a Sharon y a Natalie, creo que hablaron sobre la parte de la evaluación financiera de proyectos, que tal vez puedan hacer una exposición ahí corta del respecto. No vamos a ahondar mucho en ello, pero sí vamos a armar un flujo de efectivo, un flujo de caja, digamos. Eventualmente algunas proyecciones tomando herramientas de las que nos dio Marco en el curso anterior para la proyección básica, ¿verdad? De esto. Eh, y básicamente, digamos, no vamos a andar mucho en la parte financiera de los proyectos. Son muchos capítulos, pero ahí los vamos a ir viendo poco a poco. Esa es la obligatoria y complementaria esta. Después vamos a ir a la ejecución de un proyecto. Aquí es donde vamos a ver project, digamos, vamos a ver una clase de conceptos de qué es lo que yo tengo que ir controlando, cómo establecer, eh, mejorar y gestionar la comunicación, porque de hecho el éxito del proyecto lo define el alcance, si logro completar lo que me propuse, si logro salir con los costos, si logro salir con los tiempos y si el cliente queda contento. Porque si yo no logro que el cliente quede contento, el proyecto no sirvió, a pesar de que hiciera las otras 3 cosas. Veré que me saliera así perfecto. Pero si las partes interesadas y el cliente, principalmente el que paga o el que recibe, ¿verdad? Porque no solo cliente, sino también beneficiario, no están contentos con lo que estamos haciendo o tienen dudas o demás, entonces pues consecuentemente tendremos problemas. Y el tema 4 de la evaluación de resultados de impacto, ahí más o menos son dos clases y ahí vamos a utilizar principalmente este libro. De la especialidad que yo había llevado, no se ve, aquí está.
bueno, este libro, la especialidad que yo había llevado de evaluación de impacto de programas y proyectos de la Universidad de Costa Rica. La metodología, vamos a utilizar tanto la plataforma Zoom como el aula virtual, ¿verdad? Principalmente exposiciones mías, eventualmente alguna exposición que les pida muy puntual a ustedes y sería por medio de un video. Vamos a tener dos casos, como les decía, y un trabajo final. Y el trabajo final vamos a tener adelantos para que nos enfoquemos en ello desde el inicio, ¿verdad? O sea, que no lo dejemos al final, porque al final vamos a tener que correr demasiado y no vamos a lograr mucho, ¿verdad? Entonces, o no vamos a lograr la profundidad y la utilización de las herramientas que queremos. Entonces, dos casos, trabajo final y algunas actividades virtuales. El caso 1 y 2, el primero va a ser concentrado en la identificación de la idea de un proyecto y determinar el alcance de un proyecto. El segundo va a ser más bien con la parte ya al final, con la parte de la evaluación, o sea que yo les dé un caso, que ustedes monten una estructura base para evaluar una formulación y algunos indicadores para evaluar el impacto o resultado de un caso particular, ¿verdad? Los casos posiblemente se los deje para la casa, pero también vamos a tener un espacio para que aquí en aula virtual, ¿verdad? Podamos discutir y ver algunas cosas. Y el proyecto final, lo que les contaba, la idea es que incluso desde ya, ¿verdad? Aquí ya queda planteado todo y ustedes desde ya, desde las 6:51 pueden empezar a hacer el proyecto final, que la idea es que busquen una agencia de cooperación, una embajada, una ONG, no sé, ¿verdad? Algún sitio en el cual pueda financiar o dar algún tipo de cooperación internacional. De hecho, ahora les dejo una tarea moral, porque no es solo la cooperación que financie, también hay cooperación sur-sur, hay cooperación triangular, hay cooperación financiera, hay de otro tipo de cooperaciones que no es solo dar y financiar un proyecto. Pero bueno, entonces la idea es que vayan buscando de una vez un organismo, puede ser un ministerio, puede ser una ONG, como les digo, puede ser una embajada, donde tengan líneas que puedan financiar o que puedan ejecutar proyectos de cooperación, ¿verdad? O proyectos en general con alguna lógica de relaciones internacionales. ¿Qué tipo de proyectos? Lo que sea, nosotros obviamente no vamos a pasar a la ejecución del proyecto, vamos a llegar hasta la parte de la formulación de la propuesta. Por tanto, vamos a definir un alcance determinado, vamos a atrevernos a dar un monto, a decirle, mira, señor ministro, señor embajador de la Unión Europea o de Países Bajos, este proyecto vale tanto, ¿verdad? Y posiblemente al final en la presentación, que lo pensamos hacer con videos, pero también vamos a traer algún tribunal que nos ayude a hablar los proyectos y demás. Pueden hacerlo como marco lógico o en gestión por resultados. Esta es una estructura base. La idea es que tomen lo de gestión por resultados, pero que lo estructuren, digamos, si lo vamos a hacer para la Unión Europea, ellos tienen un formato específico, pues lo hacemos así. Si es una ONG, por ejemplo, en un momento trabajé con una ONG que se llamaba Food for Farmers, estaba ubicado en Vermont, en Estados Unidos, y trabajaba con una cooperativa de caficultores en Nicaragua, en Jinotega. Entonces ellos tenían su estructura, ¿verdad? Esa era la estructura que ellos usaban y todo había que montarlo ahí. Era un poco complejo porque era un marco lógico adaptado, pero bueno, es lo que hay que usar. Pero siempre pensando en que el método que intentamos usar y que intentamos aplicar es el de gestión por resultados. Vamos a hacer en la formulación del proyecto una propuesta de evaluación para que desde el inicio se empiece a pensar en eso y conclusiones. Y hay un premio, porque digamos en el curso la idea es que tengamos incentivos, ¿verdad? De 15 puntos extra si ustedes pasan esa formulación a un proyecto, o sea, me entregan aparte el proyecto, ¿verdad? O sea, el trabajo formulado y el proyecto. El proyecto no es obligatorio ponerlo, pero si lo pueden pasar con todos los recursos y todos los presupuestos y el tiempo y demás, y me entregan la formulación del proyecto, pues tendrán puntos extra. La presentación, como les digo, se va a hacer en un video pregrabado, o sea, ustedes lo graban, se sube en la plataforma, yo lo voy a habilitar ahí y cada uno tiene que comentar, digamos, si somos 10 estudiantes y hay, no sé, 5 grupos, digamos,
Entonces cada uno tiene que tener 4 comentarios, ¿verdad? O sea, cada grupo tiene que ver el otro video y poner algún comentario. Se puede hacer en tribus o en parejas y no más, porque si no, no podemos tener un grupo, ¿verdad? De 10, hay que ser, digamos, así. Puede ser individual, sí, puede ser individual, y si no, de esa forma. Y cuando vamos en la clase final, también vamos a traer a alguien que evalúe los proyectos. Tienen que, vamos a hacer una dinámica que ustedes tienen que vender el proyecto, ¿verdad? Y la persona tiene que ver si se los contrata o no, o cuál fue el mejor, o, ¿verdad? O demás. Entonces, si es abierto, puede ser cualquier ONG o incluso se lo pueden vincular con la tesis, pues bien. El 14 se supone que es feriado, entonces sería la clase sincrónica. Después de ahí tendremos muchas sincrónicas y cuando son los casos asincrónicos. Aquí vamos a tener una charla sobre marco lógico. Me están por confirmar la charla del Estado de la Cooperación Internacional en Costa Rica también. Y los avances del proyecto, la idea es que me entreguen digamos, en unas 3 semanas, 4 semanas, sobre el primer adelanto sería la selección de la institución y el tema que van a trabajar, nada más. Eso tienen que hacerlo. Y ya adentrándonos en noviembre, ya una justificación, un alcance, una propuesta de costos y ya el trabajo final para ahí. Y consecuentemente tendrán puntos, ¿verdad? Todavía no he pensado cuántos puntos, pero por lo menos unos 5, 8 puntos entre los adelantos, ¿verdad? Porque la exposición también tendrá algún valor. Y ahí está la bibliografía del caso, que como les digo, esa bibliografía está también en la plataforma del curso, que siempre la van a poder ver y que ya se me perdió aquí. Para que ahí está, digamos, el libro de texto de Guido y el libro de texto de formulación de Zapaca. Preguntas, consultas, objeciones, ataques del programa, ¿qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta, consulta, algo que les gustaría que viéramos, algo que no les gustaría que viéramos? ¿Estamos todos y todas de acuerdo con ello? Yo Sí, lo veo bastante interesante, me gusta. perfecto, qué dicha. La Sí, evaluación también. Ujú. tal vez como la fecha de entrega de los avances, ¿usted nos las va diciendo? O... Ya está disponible en el programa, ¿verdad? O sea, en el programa ahí mismo dice las fechas y vamos a repasarlas. Son 2, al menos 2. Lo que no quita que en cualquier momento, en horas consulta, ¿verdad? Podamos ver avances o si tienen alguna duda o si no tienen idea de qué hacer o cómo hacerlo, pues con mucho gusto, ¿verdad? Pero estamos planteando que el 21 de septiembre tengamos un adelanto que es básicamente qué vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer, ¿verdad? El tema y la institución. No necesariamente, y ojo con eso, no necesariamente tenemos que ir a la institución, no necesariamente tenemos que trabajar con la institución, ¿verdad? O sea, puede ser que tengamos, qué sé yo, Unión Europea, dentro de las áreas que financia son estas, estas y estas. Entonces vamos a coger uno y vamos a formular un proyecto con eso. Entonces, no necesariamente hay que ir a la Unión Europea para preguntarles cómo se va a hacer, o sea, cómo utilizar ese machote, ¿verdad? Lo pueden hacer, pero no necesariamente. Ahora, puede ser, ya casi te doy la palabra, Mariana. Puede ser que tengamos, qué sé yo, una dinámica de que vamos a trabajar, no sé, en el sector educativo, ¿verdad? En cómo mejorar, por ejemplo, una tesis que va a presentar una chica ahora es sobre cómo mejorar el nivel de inglés de los profesores de Lina, digamos, eso es toda una tesis, es un proyecto de cooperación que lo está pensando con Finlandia. Les puedo, cuando esté, yo soy el tutor de esa tesis, cuando se vaya a defender, les puedo pasar el link para que vean incluso cómo es una tesis, ¿verdad? Qué dinámica trae y demás. Y entonces, ella lo que trabajó fue, tomó el formato de Finlandia, ¿verdad? Hizo un par de entrevistas con Finlandia, con personeros del ministerio de allá, personeros del ministerio de acá y todo en línea, ¿verdad? O sea, nunca tuvo un contacto. Mira, lo que les digo es que no les estoy obligando o no les estoy pidiendo que vayan a hacerlo presencialmente, ¿verdad? Más con todo el tema COVID y demás,
pero si podemos plantear una metodología donde podemos tener algunas entrevistas virtuales o qué sé yo. Entonces, eso el primer adelanto. El segundo sería en noviembre, perdón, el 2 de noviembre, 3 semanas antes del proyecto final, donde ya tienen que tener ya un poco más la justificación, el alcance, la propuesta de costos, algunas otras cosas. Como les digo, en el interín perfectamente pueden hacerme consultas, ¿verdad? De qué, tengo duda con esto, demás. Y ahí lo vamos viendo. Y la última clase, que en principio sería el 16 de noviembre, lo estaríamos haciendo así. Posiblemente esta sí sea sincrónica para poder trabajar con los evaluadores. Ahí definimos la metodología, pero digamos, de fijo tienen que presentar tanto el video de 15 minutos, 10 minutos, digamos, máximo vendiendo el proyecto, con, eh, con el documento, ¿verdad? Que yo les voy a revisar. Mariana, ¿tenías alguna duda? Sí, sí, señor. En este caso, ¿es necesario, digamos, comunicarse directamente con la institución? Es decir, brindarle a usted como, no sé, un punto focal o algo así, o solo nosotros lo realizamos, no sé, visitando la página web, o necesariamente hay que crear entrevistas, o cómo funcionaría eso. No, digamos, o sea, no es obligatorio. Obviamente va a quedar mejor el trabajo si logramos tener algún contacto con ellos, ¿verdad? Lo que no les digo, o sea, lo que les digo que no necesariamente tienen que hacer es hacer algo presencial, ¿verdad? O sea, si logran generar una entrevista virtual, una entrevista por Zoom, o una llamada o lo que sea, pues estará muy adecuado, pero no se exige que tengan que ir a hacer el grupo focal o demás, bueno, aparte que posiblemente no se pueda por todas las disposiciones de salud, ¿verdad? Y la gente no va a querer ir. Pero entonces, si lo pensamos con esa metodología desde el inicio, posiblemente vamos a tener un buen resultado con esa metodología, ¿verdad? Pero no es obligatorio, digamos, si vamos a ver algunos métodos de cómo recolectar información, hacer cuestionarios, ¿verdad? Demás, pero más en ese sentido. Ok, está bien, gracias. Y le iba a preguntar otra cosa, pero se me acaba de olvidar. Apúntalo por ahí cuando te acuerdes y me dices con mucho gusto. ¿Qué, alguna otra pregunta, consulta? Sí, en el caso de los estudios de caso, como, ¿cuáles serían como las indicaciones o...? Sí, yo se los daría, digamos, posiblemente se los deje la semana anterior para entregar, no sé, digamos, se los dejo lunes para entregar el martes de la siguiente semana, para que incluso en la clase tengamos algunas consultas, ¿verdad? O demás. O más bien se los dejo en una clase y ahí vemos consultas y me lo entregan la siguiente semana, ¿verdad? O sea, ahí lo vemos. Va a ser un caso que todavía no los tengo claros, pero ahí tengo un libro de varios casos. No sé si usar alguno de ellos o más bien hacer alguno inventado o alguno que ya se haya hecho, pero digamos, la idea es que va a ser un caso donde podamos aplicar todo lo que vamos viendo, ¿verdad? O sea, ver metodologías y demás. Entonces, sí, yo se los estaría dando y les dejaría ahí el tiempo para que lo apliquen. Entonces, un poco esa es la dinámica. ¿Alguna otra consulta? No. Aquí. Si quieren, chicos, tomemos un receso unos 5 minutos, vayan al baño, estírense, ¿verdad? Además, y volvemos a ver un par de cosas más para hacer la introducción del curso, que no se nos vaya solo en el programa. Igual lo siguiente será pequeño, pero para que nos estiremos, vayamos al baño, tomen agua y demás. Sí, una pregunta, Raúl, Sí, ¿vamos a dejar los grupos configurados hoy mismo o a lo largo de la semana? si quieren, sí, si quieren lo podemos hacer de una vez o ustedes si lo quieren definir después también, Ok, como gusten. La idea es que sean, digamos, parejas, hasta tríos o puede ser también individualmente. ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces 5 minutos, volvemos en 5 minutos. Ahora vamos a tomar un receso de la clase muy larga para podernos distraer un poco, estirar, ir al baño, bailar, saltar, hacer ejercicio. 5 lagartijas antes de seguir. Bueno, como les digo, hoy vamos a tener, la idea no es extendernos mucho, es ir calentando poco a poco, pero es dejar un par de conceptos
de conceptos y ideas básicas sobre el tema de los proyectos. Ok, vamos a ver. Usualmente nos han dicho que este es el ciclo de vida del proyecto, era tradicional. Y no es que no lo sea, pero sí está incompleto. ¿Por qué? Porque nos dicen que este es el inicio del proyecto, ¿verdad? Organización y preparación, o sea, la planificación, la ejecución del trabajo, hasta que viene el cierre del proyecto. Esto es lo que nos dice PMI y en esta fase PMI es muy eficiente, digamos. Entonces, vamos a ver, pero aquí falta algo, que ya lo vamos a ver. Efectivamente, el proyecto inicia siempre con una idea de proyecto. Esa idea de proyecto puede ser de uno. A uno se le puede venir un chispazo cuando va manejando, cuando se están bañando, cuando están desayunando, cuando están en la playa con una cerveza, viendo el mar, ¿verdad? Uno se le va a venir. En el momento en el cual ustedes estén más relajados, es cuando usualmente suele llegar los proyectos, que efectivamente es un tema de innovación, ¿verdad? Entonces, bueno, eso puede ser un proyecto que nace, puede ser un proyecto desde el trabajo que le dicen, mira, Sharon, tienes que ejecutar esto, esto y esto y esto en este tiempo y hacerlo, ¿verdad? Entonces, usted posiblemente se va a enfocar en planificarlo, ¿verdad? Entonces, ahí nace la idea con la idea del proyecto. La idea del proyecto puede nacer una, con una idea, con una necesidad o con una oportunidad, ¿verdad? No todo es problema. O sea, no todo nace de un problema, sino más bien puedo detectar una posibilidad de hacer un negocio para hacer dinero, ¿verdad? O una necesidad que yo veo que la gente tiene, todo lo puedo potenciar, ni siquiera es un problema, ¿verdad? Puede ser algo que yo puedo hacer para allá. Después de eso, de la idea del proyecto, sigue un tema de madurar la idea, ¿verdad? Entonces yo lo voy pensando en el café, mira tal cosa, si le pongo tal otra, si le quito, hasta que ya decido pasar a una etapa de formulación del proyecto, ¿verdad? Donde ya ahí ya me pongo serio, o sea, digamos, ya no solo una idea, ya no solo un sueño, sino que ya empiezo a darle forma como una plasticina, que empiezo a darle, a ponerle las manitas, a ver cuánto me cuesta, qué tamaño quiero que sea, más pequeño, más grande, ¿verdad? Hasta que ya lo logro de tener en esa formulación. Las ideas de negocio, los emprendedores, el 90-95% de las ideas de negocios queda aquí, o sea, donde yo ni siquiera la llevo a ejecutar, a pensar más allá, sino mira qué bueno ponerme un café aquí. Mira cómo hace falta alguien que, no sé, una idea que yo tenía, jale adultos mayores, ¿verdad? Que alguien que se especialice en ir a traer adultos mayores, que tengan cierto conocimiento de enfermería, además, y que los lleve a citas, que los lleve a pasear o que los lleve cosas, ¿verdad? Otra idea, hasta nombre le tenía, yo pasé aquí, se llamaba Urbis, la ciudad del comercio electrónico, que era para poder comprar cuando estaba empezando el tema de los casilleros, ¿verdad? Y ahora no es nada de innovación. Pero en ese momento, cuando estaba teniendo el tema de los casilleros, traer cosas para acá y irlos a dejar, ¿verdad? A las casas, demás. Y cuando ya se tiene todo esto, aquí hay que buscar financiamiento para poder empezar la ejecución del proyecto. Muchos de los problemas de los proyectos están en la parte de la idea, porque yo no lo justifico bien, o yo creo que es una gran idea, pero no lo validé, ¿verdad? Puede ser que a mí se me ocurriera hacer helados de frijol, porque a mí me gustan, pero yo no sé a quién más le gusta un helado de frijol, ¿verdad? Posiblemente a nadie, ¿verdad? O muy pocas personas tengan los mismos desequilibrios mentales que uno. Entonces, también hay que poder validar esas ideas que yo tengo, a ver si son una buena idea, o incluso puede ser que sea una buena idea, y lo validé con alguien, me senté a hablar con María José y estuvimos hablando y demás, y más bien salió una idea mejor. O sea, era una idea y ahora es una idea genial, porque entre más yo lo logre validar por un lado, alimentar por otro, obviamente con gente que uno sabe que primero no le va a dar la idea, o sea, y segundo,
con gente que siempre es positiva, ¿verdad? Porque también hay aquellas personas que no, mira, ¿para qué vas a hacer eso? No te vas a complicar. No, 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 ni te metas en camisa 11 varas, ¿verdad? Entonces, también hay que saber con quién yo valido esa idea y con qué personas realmente me pueden dar una retroalimentación para poder ejecutar el proyecto, para poder mejorar el proyecto, ¿verdad? Evidentemente, digamos, no sé, yo puedo tener una muy buena idea de hacer un proyecto para niños migrantes, pero si no sé de niños, no sé de migrantes, entonces tengo que buscar asesoría, ¿verdad? Porque y después no tengo la intención. Entonces, bueno, para eso es el estudio técnico que hay que hacer aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocupo? Y tengo que asesorarme, evidentemente, de gente que sepa, ¿verdad? Del tema, porque si no, el proyecto y si de la buena intención no se pasa, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo realmente bien. Si aquí el 90% de los proyectos no pasan, el 1% es el que se empieza a ejecutar. O sea, se van quedando cada vez, es como una carrera de relevos, ¿verdad? Que yo voy ahí y allá y son muy pocos los proyectos que yo logro llegar a la ejecución. Tanto porque si lo pensamos como una microempresa, de la opción de financiamiento, inseguridades personales, fallas técnicas, digamos, yo he trabajado mucho con microempresas. Me acuerdo una vez, por ejemplo, un caso en Acerrí, que la señora pidió el préstamo, hizo un montón de cosas, era para ponerse un café internet, cuando veían los cafés de internet existían, ¿verdad? Compró las máquinas, pintó, y ya quedaba, seguía la etapa de ir a pedir el internet, y ¿saben qué? No llegaba el internet. Y fue algo que tuvo que haber previsto en la formulación de proyectos en la parte técnica, pero no. Entonces, tuvo 2, 3 meses, por dicha rapidito, pusieron internet, ¿verdad? Se salvó y ya lo pudo tener, pero estuvo 2, 3 meses pagando un préstamo, que lo que hacía eran las máquinas para poder hacer trabajos y para poder imprimir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues se hace ahí, ¿verdad? En ese sentido se generan problemas por no hacer una buena formulación del proyecto. Entonces, bueno, en la ejecución, o sea, si ya es complicado, poder ejecutar un buen proyecto es más complicado. Y de ahí todo el tema de PMI. Hay todo un tema donde yo voy a tener una serie de factores que tengo que gestionar. Espérenme un segundo, por favor. ¿Qué cosas tengo que gestionar yo siempre? Yo tengo que gestionar, vamos a ver, primero, muchos proyectos de cooperación internacional fracasan porque yo no dimensiono el trabajo que hay que hacer. O sea, yo no tengo claro cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los objetivos y cuál es el producto en concreto. Por eso la gestión de PMI es uno de los que nos permiten, de gestión por resultados, es uno de los que nos permiten tener mayor claridad a la hora de ejecutar un proyecto. ¿Por qué? Porque primero pensamos en el producto, primero pensamos en la cuestión tangible que voy a realizar, en el vaso que tiene que tener tanta altura, tanto, ¿verdad? Ser de tal material para poder gestionar y pensar en ese producto en específico. Una de las deficiencias relativas que tiene el marco lógico es que no necesariamente, o sea, piensa en el objetivo, pero no necesariamente en el producto. Entonces, muchos de los proyectos cuando se ejecutan no logro tener ese proyecto, o sea, ese producto que yo ocupo para resolver la necesidad o para mejorar el trabajo que yo tengo. Eso por un lado. Por otro, digamos que yo tengo el alcance, vámonos a las carreteras nacionales, ¿verdad? Que son un proyecto. ¿Cuántas terminan en tiempo? Casi ninguna. Yo creo que esta rotonda fue una de las pocas que se terminó, la de las garantías sociales, en tiempo. Casi ninguno se termina en costos. O sea, casi todos tienen que pedir adendos, o tengo que buscar más plata, o tengo que sacar y pedir al ente cooperante más dinero para poder completarlo. Y eso es, el tema de comunicación también es vital para la ejecución del proyecto. Si yo no logro tener a las partes interesadas, escucharlas, a las partes interesadas, considerarlas en la formulación del proyecto, ¿por qué se cayó Diquis después de un montón de plata que le estaban metiendo a la hidroeléctrica? Porque nunca consideraron las partes interesadas, las comunidades indígenas. Y es un montón de plata que estamos pagando todos en los recibos que nos da la ARECEP. Luis, es una pregunta. Sí,
Sí, más bien también un comentario. A veces esto que usted está mencionando es interesante porque también a veces hay un factor coyuntural de por medio. A mí nunca se me va a olvidar hace ya rato que precisamente estando en la universidad, bueno, en ese tiempo estudiaba otra cosa y planteamos un proyecto de crear un supermercado por internet. Básicamente, eso fue pues hace, no sé, 10 15 años tal vez que planteamos ese proyecto. Y es muy interesante ver que justo hace ese mismo proyecto lo está desarrollando actualmente, lo empezó a desarrollar Amazon con un sistema con Alexa y además con otro sistema de barras y además que con esto de la pandemia, el tema de los supermercados virtuales donde la gente no tuviera que trasladarse a un supermercado para hacer sus compras, sino que directamente se le diera el servicio en línea. Pues en ese momento lo planteamos y la persona experta, el veredicto que dio fue que, bueno, obviamente era un proyecto de estudiantes, que eso no tenía ni pie ni cabeza, ¿verdad? Pero es interesante porque era otro momento, ¿verdad? Entonces, también es interesante cuando en este curso de políticas públicas que le comentaba que tuvimos que hacer, precisamente aplicar un poco de marco lógico y un poco de evaluación de resultados. El plan que nosotros decidimos abordar fue precisamente el tren interurbano, basado en el plan GAM. Y es muy interesante porque la perspectiva actual que se tiene de ese proyecto es muy distinta a la que se tenía hace 4 años, ¿verdad? Entonces, también hay un asunto coyuntural de encontrar el momento exacto cuando un proyecto es viable, ¿verdad? Las condiciones, cuando los planetas se ponen en línea, porque a veces una idea puede ser muy buena y el proyecto puede ser viable, pero además de eso, hay que tomar en cuenta que las condiciones sean favorables para que el proyecto no muera en el intento o termine uno gastando más recursos de los necesarios y tratando de vencer una serie de barreras que no es porque el proyecto no sea viable, porque no se está gestionando de la mejor manera o porque no tiene un buen desarrollo, sino sencillamente que el movimiento coyuntural no es el adecuado, ¿verdad? Las condiciones no son adecuadas para desarrollarse. Sí, exactamente. Y también es que volvemos a lo que comentábamos, también depende de quién me valide el proyecto, ¿verdad? Porque si yo voy a ir a validar un proyecto con alguien, no sé, un tema de unión del mismo sexo, digamos, con la Iglesia Católica, obviamente va a salir que no es un proyecto viable, ¿verdad? O sea, yo tengo que buscar siempre pesos y contrapesos de a quién le voy a preguntar y cómo lo voy a preguntar para poder trabajarlo, ¿verdad? Por eso está todo el tema de metodologías, digamos, de estudios de mercado, todo el tema, lo que vieron con Don Marco, de estructuración de posiblemente de poblaciones para hacer encuestas, ¿verdad? Y demás, que no necesariamente es que uno los va a hacer, pero sí tiene que tenerlo claro para que alguien le ayude a hacer eso, ¿verdad? En el caso de ustedes como directores de proyecto, ¿verdad? Que ese es un poco el perfil que se busca, que ustedes tengan ciertas herramientas y sepan de lo que están hablando y no necesariamente lo ejecuten ustedes, pero efectivamente depende del público meta, el beneficiario, la gente que puede estar en contra, la gente que puede estar a favor, ¿verdad? La gente que es neutra. O sea, todo eso yo tengo que considerar en un proyecto. Yo no puedo ir solo con los que me van a dar el palmete a la espalda y decirme, sí, anda, ¿verdad? Ni ignorar a los que están en contra, porque después me puede salir muy caro, ¿verdad? En este caso, el tren, yo pienso que es una necesidad, es algo que tiene que darse, pero estaban como de casa presidencial trabajando con su proyecto debajo del hombro y va, ¿verdad? Pero se encontraron en la asamblea gente que está muy en Claro, contra, ¿verdad? Y muy en contra, vean que ya lo lograron parar momentáneamente. claro. Y eso Raúl, es interesantísimo el tema, porque eso me recuerda el concepto de la hidrosfera de Roland, ¿verdad?
a que a veces buscamos y nos rodeamos de personas que opinan igual que nosotros y creemos que precisamente en el caso de los proyectos, digamos, de que el proyecto necesariamente es viable, pero es que estamos pidiéndole opinión a personas que básicamente tienen la misma postura mía y no son esos los que van a darme problemas, ni son a esos a los que tengo que convencer a la hora de darle viabilidad a un proyecto, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy interesante. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Vamos a ver, incluso a veces usar estrategias, les cuento. Yo bueno, tengo una empresa que se llama Asesores PYME, que trabajamos un poco consultorías y demás, y estamos trabajando con una asociación de desarrollo un tema para generar como un espacio de coworking comunitario, ¿verdad? Entonces, como muy interesante y se ha logrado conseguir un montón de plata para amueblar, en casi $100,000 y ahora estamos con el capital semilla para poder iniciar con ese espacio de coworking. Pero entonces, una asociación de desarrollo, eh, ya después de conseguir todos los recursos para hacerlo, el que se estaba encargando era una persona, ¿verdad? Pues esa persona llega y ya se peleó, porque literalmente se peleó con todos los demás de la asociación de desarrollo y ya la cosa no caminaba. O sea, teníamos lo más difícil, listo, y lo más fácil, no, ¿verdad? Y entonces no era un problema de los públicos de interés, sino era un problema de esa persona con el grupo. Entonces, lo que hicimos fue cambiar la cara, digamos, y ya el proyecto está funcionando. O sea, ya se volvió a lograr generar confianza de caminar. Pero si no se gestionan esos grupos de interés, o sea, por más que tengamos la plata, por más que los que deciden son ellos. Y si ellos no quieren, de ahí no hay proyecto, por más bonito que sea. Es que hay una gestión política también de por medio. Hay totalmente, totalmente. Entonces, vean lo interesantísimo, digo yo, de este tema de proyectos, porque es no solo aplicar la teoría, sino es también ir resolviendo problemas en el interín, ¿verdad? Porque si no lo logro gestionar y si no lo logro resolver, los proyectos simplemente se caen, por más buenos que sean, y por más que usted piense que es lo mejor, y por más que usted tenga seguridad de que es el proyecto que va a salvar eso, pero si no se gestionan esas partes, el proyecto no se logra ejecutar bien, ¿verdad? Como les digo, puede ser que el proyecto se logró todo lo que se pensó, se hizo en el tiempo que se hizo, con el presupuesto, y el cliente está contento. Pensemos en una casa, y usted le encarga a alguien que le haga una casa y el arquitecto va a hacer lo que dice los planos. Pero si usted ahí le dijo al arquitecto, mira, ¿por qué no me pones una ventana aquí? ¿Por qué no quitamos eso, aunque se vaya a ver más feo, ¿verdad? O más infuncional o lo que sea? Si usted como gestor de esa construcción no lo hace, el cliente va a quedar enojado porque no le hizo la ventana, ¿verdad? A pesar de que usted se lo ejecutó en los 3 meses, no le cobro ni un 5, incluso hasta antes, no le cobro un 5 más, hizo lo que le tenía que hacer, pero no le hizo la ventana. Todo lo demás no vale porque él quería una ventana ahí. Entonces, eso es una de las cosas más importantes, o bueno, no la más importante, pero es una de las más importantes. Y eso es lo que define el éxito del proyecto. O sea, que al final la persona beneficiaria y la persona que esté ahí no lo tiene, pues, ¿verdad? El proyecto no fue exitoso. Pensemos lo contrario, un proyecto, digamos que la casa duró un mes más y costó un poquito más, un 10% de lo que usted tenía, y tal vez no se pudo hacer la cochera o tal vez sí, pero el cliente queda contento porque le hizo la ventana, porque lo trataron bien, porque ¿verdad? Lo palanganearon por ahí, ¿verdad? O sea, le ponía atención, se tomaba la tacita de café y dice, ¿verdad? Si usted logra gestionar a los públicos de interés del proyecto, es exitoso. Eso es lo que va a hacer definir la ejecución del proyecto exitoso y obviamente lograr los objetivos, ¿verdad? El poder mostrar que lo que usted iba a hacer, el impacto se logró. En el tema de la casa, y la casa está, el cliente está contento, es antisísmica, ¿verdad? Hay una serie ya de cuestiones técnicas que están y todo se cumplió. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que define el éxito del proyecto. Raúl, perdón, y un tema de comparación, eso precisamente nosotros vimos algunos casos que muchas veces tenemos, pues, hay un sesgo ahí, de que a veces la persona que desarrolla el proyecto se basa en su percepción de lo que ese público beneficiario necesita. Exacto. Y entonces desarrollan un proyecto que en realidad no es bien recibido
para quien va a ser el beneficiario, porque para ese público beneficiario realmente no es relevante en lo que se le está ayudando. Entonces, a veces, eso que decía usted es tremendamente importante, o sea, pensar en el público que va a recibir los beneficios de eso, y sobre todo en cooperación, ¿verdad? De que precisamente esa gente se sienta satisfecha con los logros del proyecto que se vaya a desarrollar. Totalmente. Me acuerdo una vez, como otro ejemplo, en el curso de especialidad de evaluación de impacto de proyectos que había llevado a OCR, que nos contaban, nos llevaron a un señor que había sido viceministro del Bambi, y nos contaba que hicieron un proyecto lindísimo para comunidades indígenas, eran no sé cuántas casas, ¿verdad? Y todo genial. Y bueno, ya al tiempo volvieron a ir a ver cómo estaban, y estaban usando las casas de graneros, o sea, para tener los animales y todo lo demás. Entonces preguntaban por qué. Claro, porque se hizo la casa tradicional, la casa prefabricada, ¿verdad? Que estamos acostumbrados y nadie quería eso. ¿Por qué? Porque primero ellos tienen una creencia de que las casas no pueden estar a nivel del piso, porque piensan que bueno, que los fantasmas, digamos, se los van a llevar, los van a jalar, ¿verdad? Entonces no pueden estar a nivel del piso. Y segundo, no quieren vidrios y no quieren abrir las ventanas y una serie de cosas. O sea, la casa tiene que ser de madera. De hecho, ya se aprendió de esa experiencia negativa, y ahora las casas que dan incluso son con madera de allá y ponen a trabajar a la gente de allá. O sea, cambió el concepto. Usted Pero y yo estuvimos en esa misma conferencia entonces. posiblemente. Sí, porque Posiblemente. esa fue una de las que estuvimos y precisamente ese ejemplo era interesantísimo. Como que al final unas casas modernas y lindísimas, y resulta que los fulanos no se metían a vivir ahí por eso. ¿Y cuánto le costó al Estado eso? Sí, sí, pero no tomaron en cuenta la cultura, que es un elemento determinante, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso no es como el tema de proyectos y este tipo de cosas, no es como en economía, ¿verdad? Que 1 más 1 es 2. O sea, a veces 1 más 1 es 5, perfectamente. Bueno, y otra de los temas es que a veces en el cierre del proyecto a veces no lo cerramos bien, ¿verdad? Y ahí también hay un fracaso a veces. ¿Por qué? Porque usted terminó, entregó todo y se fue, ¿verdad? Pero tal vez no hizo las liquidaciones presupuestarias, no hizo una actividad de divulgación de los resultados, no hizo una encerrona con el equipo de trabajo, ¿verdad? Y a veces eso se hacen cosas muy valiosas, pero, ¿verdad? Al final no le ponemos esa cereza en el pastel, ¿verdad? Igual, por más sacar un proyecto que no salió bien, está bien, hagamos igual las cosas y ahí aprendemos para lo que sigue, ¿verdad? Entonces, a veces en el cierre del proyecto cometemos ciertos errores que incluso pueden salir muy caros y hasta incluso, cuidado y si no, tener consecuencias legales, ¿verdad? Porque si estamos con un proyecto de cooperación y nos llegan a pedir las facturas y yo no tengo el AMPO, bueno, pensando en las facturas viejas, ¿verdad? O las eliminé del correo, yo tengo que tener un respaldo de todo eso, ¿verdad? Y que perfectamente a mí la auditoría de la universidad me llegue y me dice cómo está la maestría, y aquí está todos los documentos, ¿verdad? Aquí está todo lo que prueba que eso es sí, ¿verdad? Mi informe de labores, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el cierre del proyecto también, a veces conocí un proyecto que fue súper exitoso, pero no se le dijo a la gente que seguía una segunda etapa. Entonces la gente, claro, unos meses antes, cuando ya el proyecto estaba cerrando, buscó vida, ¿verdad? Porque ahí ya el proyecto, yo ocupo comer, ocupo ir a ver, entonces la segunda etapa costó mucho arrancarlo porque tuvo que generar un equipo casi de cero y retener a gente que era vital pagándole más. O sea, fue todo un desbarajuste porque no hubo una comunicación adecuada entre los públicos de interés y no se hizo un cierre adecuado entre la primera y la segunda etapa. Otro ejemplo de cierre. Vamos a ver, la universidad en algún momento tuvo un proyecto de cooperación, una oficina X con Alemania, o no Alemania, Holanda, yo no sé. Bueno, era un proyecto lindísimo que todos los años daban como $30,000 para ejecutar cosas puntuales. Una era un año fue un laboratorio, otro año fue otras cosas. Cambia de gestión, cambia el director, llega el otro director y dice, con esos más yo no quiero nada, ¿verdad? Me los van, ¿verdad? Jalando de aquí, ya no quiero nada con ellos. Y ya habían depositado $30,000 de ese año, digamos. Entonces, la cooperación le dijo, ok, está bien, no hay ningún problema. A esta etapa de este año apenas han gastado $5,000, devuélvame los $25,000.
que no ejecutó. O sea, se hizo un cierre adelantado del proyecto sin tener claro cuáles eran las implicaciones de hacerlo. Entonces fue un mundo, porque efectivamente la gente ya había pensado en que iba a comprar un carro para la unidad académica, que iba a comprar un montón de cosas con el dinero que habían adelantado, ya prácticamente lo habían gastado una parte. Entonces pues fue un pleito legal, porque entonces la universidad no tenía en ese momento los mecanismos para devolver la plata, o sea, sí para recibirla, pero no para devolver lo que no se había ejecutado, no estaba claro que no se había que devolver lo que no se había ejecutado, entonces fue un pleito y eso se hizo o se dio porque no hubo un cierre adecuado al proyecto y yo no tenía clara todas las implicaciones que tenía que hacer para poder hacer ese cierre adecuado del proyecto. Entonces, ¿verdad? Son cosas que hay que considerar en los proyectos. Ahora, les decía que esta es la curva tradicional, porque la definición de un proyecto es que yo tengo un objetivo muy claro, tengo entregables, tengo productos, quiero lograrlo, solventarlo, pero todo un proyecto tiene un inicio y un cierre. ¿Verdad? Si no tengo inicio y cierre, no es un proyecto. O sea, es una actividad continua, es otra cosa, pero no es un proyecto. Sin embargo, aquí definitivamente falta el tema de evaluación. ¿Verdad? Yo no puedo cerrar un proyecto sin evaluar el resultado. El resultado yo lo evalúo en el momento en que cierro. Indicadores de resultado de una capacitación, las personas que llegaron, no sé, la convocatoria que se hizo, el uso del tiempo, si la comida estuvo rica, no sé, ¿verdad? Esos son indicadores de resultado. Pero yo tengo que ir más allá y es lo más caro, que es evaluar el impacto de eso. Bueno, no necesariamente lo más caro, pero digamos, sí puede ser bastante más caro. Encarece el proyecto. Pero es precisamente el poder ver qué es lo que yo logré con eso. O sea, si la capacitación que dimos en emprendedurismo, las empresas realmente están aplicando eso. Si la gente realmente se puso el negocio. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque obviamente es multifactorial. O sea, yo no puedo asociar que A y B es algo lineal, ¿verdad? Hay muchos otros factores que están ahí. Pero para eso yo tengo que hacer y pensar en una evaluación digamos, ex ante, ex post, en donde yo pregunte cuál es el nivel educativo aquí y después le pregunte cuál es el nivel educativo acá, para ver si efectivamente hubo o no algún cambio ahí en esas variables. Y hay todos métodos estadísticos, ¿verdad? Para poder ver si hay un nivel de asociación tal, ¿verdad? Para poder ver si es estadísticamente significativo o no, ¿verdad? Y por eso es que está el curso, digamos, anterior con Don Marco, que creo que ahí vieron ciertas cosas de eso, ¿verdad? O sea, yo puedo mostrar tendencias o puedo demostrarlo estadísticamente. Pero por eso a este ciclo normal del proyecto le falta esa parte. El tema es la definición de cuál es el cierre y cuál es el proyecto y hasta dónde llega el proyecto. Ahí está el error de enfoque. Muchos decimos o dicen que el proyecto llega hasta que se terminó. Y no, el proyecto no termina ahí. El proyecto termina hasta que yo lo evalúo y ojalá que pueda evaluar impacto. ¿Por qué? Porque ahí puedo ver si efectivamente la plata que me dieron de la cooperación internacional surgió o no surgió resultado. Un proyecto muy bonito que yo había trabajado en Isla de Chira, que era cooperación internacional, era con mujeres para hacer un ecoturismo, ¿verdad? Una dinámica de ecoturismo allá y demás. Fue muy bonito porque la cooperación internacional mandaba a los, no sé si eran holandeses o no sé, bueno, digamos a los extranjeros, mes a mes tenían 3, 4 grupos de 30, 40 personas. El proyecto estaba funcionando muy bien, estaba generando dinero. A las comunidades hicieron unas piangüeras, ¿verdad? Que eran las que, digamos, pescaban las pianguas, los daban para alimentar todos los que estaban ahí y tenían un restaurante. Las artesanas le hicieron una infraestructura lindísima, máquinas y todo para hacer artesanías. Las del ecoturismo tenían un hotel, ¿verdad? Que también, o sea, que era donde se hospedaban y les daban desayuno. Y los pescadores llevaron los tours de pesca, ¿verdad? A las personas. Entonces estaba todo encadenado, ¿verdad? Pero resulta que al final hicieron algo mal porque no previeron que cuando ellos salían ya nadie les iba a mandar extranjeros, ¿verdad? Entonces cada vez menos extranjeros y las empresarias no pensaron en que ocupaban eso. Ellos daban por un hecho que la demanda iba a estar ahí. Entonces, la cooperación al final no fue evaluando en el proceso, ¿verdad? Que eso es una forma de evaluación durante el proceso,
de ejecución del proyecto para determinar qué eran las fases críticas y los riesgos, que es muy importante el tema de riesgo, ya casi hablamos de riesgos. No lo fue evaluando en el proceso y entonces al final la evaluación de impacto fue casi nula. ¿Por qué? Después se contrató a la universidad para que se hiciera la evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque las señoras todas se pelearon, ¿verdad? Porque las de ecoturismo, que eran las que tenían la mayor cantidad de recursos, empezaron a hacer los tours de pesca porque los esposos también eran pescadores. Las hijas de ellas empezaron a hacer artesanías, entonces ya no lo llamaban las artesanas, ¿verdad? Y las piangüeras, cualquiera puede pescar las piangües. Entonces el proyecto tuvo impacto mientras estuvo en vigencia, pero después no tuvo ningún impacto o muy poco impacto, porque sigue siendo una zona muy deprimida y demás. La cooperación muy decepcionada salió. Tratamos de entrar a las universidades a rescatar lo que se podía, pero era muy difícil porque no se tenía esa gente que viniera, ¿verdad? Y ya con una señora también, el esposo de una señora le dio vuelta con otra de las piangüeras, entonces ya habían también hasta ahí cuestiones, ¿verdad? Más allá del proyecto, pero no se detectó porque no se hizo esa evaluación durante la ejecución del proyecto. Entonces, por eso es muy importante no solo ejecutar, sino evaluar la ejecución durante el proyecto, antes del proyecto y después del proyecto. Entonces, la evaluación lo que indica es efectivamente que yo tengo que hacer un análisis de la situación cuando voy a empezar el proyecto, identificar y diseñar toda la planificación del proyecto, evaluación ex ante durante el proyecto, hacer la implementación, hacer una evaluación ex post para volver a analizar la situación, a ver si vuelvo a generar otro proyecto, si lo hago de alguna otra forma. Pero definitivamente, si nosotros no metemos, y esto va a ser uno de mis propósitos en el curso, o sea, que pensemos siempre en evaluar tanto la formulación como la ejecución y el resultado, para poder mostrar que realmente se hizo. A usted a alguien le puede caer mal, pero si usted lleva al final del proyecto con los números, o sea, todo lo demás, bueno, no solo con los números, no vamos a ponerme, yo soy economista, entonces tengo una deformación hacia el tema de los números, pero si yo logro demostrar que el proyecto se hizo bien y los impactos que generó, ya sean por medios cualitativos o cuantitativos, todo lo demás es hablado. O sea, si yo lo logro demostrar y lo logro documentar, los hechos hablan, ¿verdad?, más que 1000 palabras. Entonces ese es el tema con el tema de los proyectos, ¿verdad?, de poder trabajar en esta línea. Entonces, chicos, esa es un poco la dinámica del curso. No quería dejar pasar la primera clase solo con el programa. Quería avanzar en alguna introducción y motivación, que se sientan muy motivados con el proyecto. Los motivo que se motiven con el curso. Y bueno, la idea es poder avanzar en teoría, en conceptos, ¿verdad?, en ciertas cosas. Y pues que también podamos de evacuar dudas y demás, ¿verdad?, de las cuestiones que tenemos acá. A mí me gusta mucho que participen. Si pueden, si por A por B no pueden venir a la clase, indíquenme, ¿verdad?, porque a veces hacemos algunas actividades aquí de opiniones, demás. No, la asistencia como tal no se evalúa, pero sí, yo sí lo tomo mucho en cuenta como un aspecto más cualitativo. Si al final por una situación le falta un punto, sé que no, ¿verdad? Pero bueno, ahí está eso, y yo todo ese tipo de cosas los tomo en cuenta, ¿verdad? No los voy a agarrar en el reojo, ni mucho menos, pero sí, la idea es que podamos participar y tener una clase amena, ¿verdad? Bonita, como la que espero que piensen lo mismo, como la que hemos tenido el día de hoy. Con el aula virtual, si hay alguna actividad para tal fecha, tal hora, el aula virtual cierra esa hora y esa fecha, entonces tengan en cuenta, ojalá que antes, ¿verdad?, podamos subirlo por cualquier tema de internet que se nos vaya o demás. Si por A por B no sirve el aula virtual en ese momento, me lo pueden enviar en correo, pero la idea es que todas las evaluaciones las manejemos con el aula virtual, que es lo que tenemos a disposición. Y de cualquier duda, de verdad, necesidad que tengan, ahora como mi figura como profesor, ¿verdad?, acérquense con todo el gusto. Más bien tenemos más confianza, que yo los conozco desde antes que entraran a la maestría. Entonces, de toda la apertura para conversar, para ver, para ayudarles en lo que podamos, tanto en la maestría como en las vidas personales, ¿verdad?, además.
ahí estamos, o sea, queda abierto totalmente el canal de comunicación, el espacio y tratar de ayudarles que logren tener su título, ¿verdad? Al final del proceso y ser mejores personas, que eso es lo que todos y todas buscamos. ¿Alguna duda, consulta de la materia general del curso? ¿Nada más? No. Ok. No, nada más de mi parte, no, yo todavía no tengo acceso, pero ahí le mandé un mensajito en privado. Sí, conversemos mañana y ¿Está bien? solucionamos ahí el tema. Perfecto, gracias. Una consulta como práctica para la próxima semana. El programa no lo leí detalladamente, pero tenemos que tener alguna lectura o algo así. Vi que subiste libros, pero como si hay como algún tipo de orden. Sí, capítulo 1 y 2 del tema 1, capítulo 1 de cada libro, de los principales que están ahí, Okay. de Guido y de Zapaca. Ok. Igualmente es como para comentar y ahí lo vamos viendo en la clase. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Perfecto, entonces chicos, bienvenidos y bienvenidas a mi clase, bienvenidos y bienvenidas al trimestre y que les vaya muy bien en esta semana y en sus vidas y cualquier cosa estamos conversando. Que les vaya bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.